Muy buenos días, mis amados hermanos. Qué alegría, qué bendición poderles saludar con la preciosa paz del Señor en este día domingo. Mis amados, sepan que estoy muy contento, muy agradecido con Dios por su grandeza, por el cuidado, por la protección, por la provisión, por todo cuanto nos dé el Señor y por el hecho mismo de estar en su casa, reunidos en su santo nombre, para alabar y glorificar su bendito nombre. Bendito sea el Señor. Saben, mis amados hermanos, yo quiero invitarles en esta mañana, pues nos estamos aproximando a estas festividades navideñas, aunque nosotros tenemos claro, y muchos estudiosos dicen, y me uno a ello, creo el nacimiento del Señor no fue en este mes de diciembre, se habla del mes de agosto, mayo, agosto, en fin. En la fecha que haya sido no tiene mayor importancia, sino el hecho mismo por el cual el Señor vino hacia nosotros. Así que el Señor puso en mi corazón compartirles algo diferente en este domingo, y yo les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de San Juan, capítulo 1. Vamos a dar lectura el versículo 12 y 14. Vamos a hacerlo como siempre ha sido característico en nosotros como centro de adoración cristiana, dar lectura en la palabra pidiendo la bendición del Padre, del Hijo y la unción de su Santo Espíritu. Y para ustedes, mis hermanos, les pido mucho respeto, mucha reverencia. Vamos a dar lectura, amados hermanos, y la palabra del Señor dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El versículo 14 dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Amado Señor, Dios Todopoderoso, grande y maravilloso eres, Señor. Cómo no alabarte, cómo no exaltarte, cómo no adorarte, Padre Santo y bendito. Si tú enviaste a tu Hijo, Señor, en propiciación, en rescate de todos nosotros que estábamos perdidos. Gracias, Señor, por ese inmenso amor que tú nos mostraste y nos sigues mostrando día a día. Bendito seas. Gracias, Señor, por este tiempo y por tu palabra. Estoy seguro que tú tienes algo grande para decirnos, algo grande para mostrarnos. Pues, Señor, te rogamos que abras nuestra mente y nuestro corazón para que no solamente nos quedemos como oidores, sino que esa palabra produzca ese fruto precioso en nuestras vidas, haga esa obra como está escrito para la que tú le enviaste. Yo pongo mi vida en tus manos, pido que este tiempo sea un tiempo de gran bendición y edificación para todos nosotros. En el nombre de Jesús oramos, te damos gracias y te decimos amén. Gloria a Dios. Pues, hermanos queridos, estaba meditando mucho, como les dije, en este tiempo que se avecina, donde todos recordamos la Navidad. Pero ojo, hermanos queridos, la Navidad es bonita. La respuesta la va a tener usted mismo, ¿sí? La va a dar usted. Todo depende, ¿verdad?, en lo que pensamos. Porque si solamente pensamos, hermanos, en la fiesta, en la cena, que es bueno comer algo diferente, algo rico, es verdad. En los regalos, en las luces, en la funda de caramelos, hermanos, no, porque esa no es la Navidad. Yo quiero decirle ciertamente que todo depende de lo que pensemos. Perdón. Así que yo quiero hablarles en esta mañana sobre el viaje supremo. Pues ese es el tema de esta prédica y quiero que ponga mucha atención. Quiero empezar, hermanos, haciendo una ilustración. Cuando nosotros vamos de viaje, usted ha decidido ir, no sé si de vacaciones a Europa, Estados Unidos
o aquí mismo dentro de nuestro país, algún lugar cercano, puede ser la costa, o quiere ir al campo, usted tiene un propósito para ir, ¿verdad? Y todo depende de lo que usted se haya propuesto para que ese viaje se cumpla con cada uno de los objetivos. Pues hermanos queridos, déjeme decirle que el viaje que hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo es el más trascendente y que jamás se haya hecho. Es el viaje de Cristo del cielo a la tierra. Y 2 versículos nos dicen muchísimo acerca de este viaje, pues son los 2 versículos que yo di lectura. Y como primer punto, pues en esta prédica igualmente yo voy a desarrollarla en 3 aspectos, en 3 puntos. Uno es de un viaje doloroso, que este viaje que hizo el Señor fue un viaje con propósito. Y el tercer punto, aspecto, es que este viaje fue un viaje pleno de poder. Así que vamos con el primer punto. Un viaje doloroso. Yo quiero, hermanos queridos, que notemos los cambios que esto involucra, este viaje doloroso. Porque si hablamos de los lugares, como yo le dije, hermanos, aquí no se trataba de que estemos en nuestra casa y vayamos simplemente a disfrutar en la playa, del sol, de la comida típica ya de los mariscos, de la arena, del mar, y tener un tiempo de descanso, ¿verdad? Porque muchas veces eso es lo que hacemos, con un propósito de descansar, de quitarnos del estrés, la preocupación y divertirnos un poco. Pues acá, hermanos, los lugares es ciertamente de la gloria, del cielo, del trono, de la diestra de Dios donde Él estaba. Vino a la tierra. ¿De qué forma? De la libertad que Él tiene y tenía y tiene, ¿verdad? Allá en el cielo, a las limitaciones. Y dentro de un contexto, hermanos, de la adoración, para Él ser objeto de burla, de escarnio, de sufrimiento. El estado en el que estaba, pues, de estar sin oposición a ser contradecido. ¿En qué tiempo? Recuerden que Él es eterno, ¿verdad? Así que el tiempo, podríamos decir, de lo eterno a lo temporal. Ahora, si analizamos todo esto que yo acabo de decir, que al menos son 5 aspectos, yo quiero decirles que es muy difícil, hermanos, de poder ilustrar. Me permití hacer esta comparación en cuanto a este viaje, y cuando nosotros nos vamos con ciertos propósitos, como para entender un poquito. Así que este es el segundo punto, como yo les dije, un viaje con propósito. Y sabemos que Él hizo este viaje y sufrió los cambios por ciertas razones específicas. El primer aspecto, hermanos, vino para hacer la voluntad de Dios, vino para hacer la voluntad del Padre. Así nos dice al menos la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 2 y el versículo 49. Dice la palabra del Señor: entonces Él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿Sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Bueno, hermanos, ustedes sabrán que María y José tuvieron que ir, ¿verdad? Y Él se les extravió. Cuando se despidieron y regresaban, se dieron cuenta: ¿y dónde está Jesús? Pues se regresaron inmediatamente a buscarle, y muy preocupados obviamente, porque no lo encontraban. Así que cuando le encontraron, dice el versículo 48, que se sorprendieron y les dijo a su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y es cuando Él les responde: ¿por qué me buscabais? Ellos sabían que era necesario que ciertamente esté ocupado en los negocios que el Padre le había encomendado.
Por tanto, hermanos queridos, nosotros vamos dándonos cuenta el propósito de este viaje. También tenemos otra cita bíblica en el Evangelio de Juan, capítulo 4, el versículo 34. Y Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Imagínense, hermanos queridos, pienso que el Señor Jesucristo tenía muy en claro por qué dejó la gloria y vino a la tierra. Por qué dejó el trono, la diestra de Dios, para venir, ¿no es cierto? Juan 4:34 dice, ya le dimos lectura, pero quiero que demos lectura también Juan capítulo 6 y el versículo 38. Juan 6, versículo 38, igualmente, hermanos, vamos a hacerlo con mucha reverencia y poniendo mucha atención. Dice: y todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. El 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y tenemos finalmente otra lectura que yo les pido que meditemos mucho en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 26, todo el capítulo donde ciertamente podemos ver que se está dando o cumpliendo el propósito para el cual vino el Señor. Habla ya en el versículo 26 del complot que había para arrestar a Jesús. Antes ahí vemos también que Jesús fue ungido en Betania, que Judas ofrece entregar a Jesús. Hay la institución de la cena, la última cena, como solíamos decir. Jesús anuncia la negación de Pedro y luego él va a orar en el Getsemaní. Pues inmediatamente a eso se produce el arresto del Señor Jesucristo y vemos también más adelante ya al Señor ante el concilio. Y finalmente se da el cumplimiento de que Pedro niega a Jesús, ¿no? Esto hago así a modo de resumen, hermano, porque es muy difícil que nos pongamos a ver, pero usted si tiene tiempo, hermano, en su casita, en un momento, o saque un momento y lea todo este capítulo y considérelo mucho, hermanos. Otro aspecto, hermanos, es que Él vino a ministrar a las personas. Así dice el Evangelio de Mateo capítulo 10, versículo 28. Y no temáis, dice el Señor enseñando a los discípulos, a la gente, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Oiga, qué palabra, hermanos queridos, que merece, hermanos, que consideremos, que la pongamos mucha atención, hermanos, y ciertamente veamos que el Señor vino para ministrar, ¿no es cierto? Y como dice la palabra, buscar y a salvar lo que se había perdido. Tenemos también, hermanos queridos, en Marcos 10:45, dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos queridos, la palabra de Dios es clara. No necesita este versículo mayor explicación, pues aquí nos enseña que Él vino para dar su vida en rescate por muchos. Imagínense, está escrito ahí, ¿no? Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Y Juan 10:10, una cita por demás conocida, hermanos. La palabra del Señor dice que el Señor hablando, Él señalando para el enemigo, si el ladrón no viene, hablando del enemigo, ¿no? De Satanás. El diablo no viene sino, o el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y dirigiéndose para él mismo dice: mas yo he venido para que en mí tengan vida y la tengan en abundancia. Pues también este aspecto, este punto más nos muestra que Él vino para dar a la humanidad vida abundante, vida eterna. Bendito sea el nombre de Jesús.
Así que, hermanos queridos, vamos a un quinto aspecto. Hebreos 12:2. La palabra del Señor nos muestra, vamos a darle lectura, este versículo, Hebreos 12, versículo 2. Dice así, hermanos queridos: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pues, hermanos, nosotros podemos ver que Jesús sufrió la cruz menospreciando el oprobio. A él no le importó, con tal de cumplir lo que el Padre le había encomendado. Por eso que él dice: yo vine a hacer la voluntad de mi Padre, la voluntad del que me envió, a fin, hermanos, de que todos estos propósitos eternos sean cumplidos. Bendito sea el Señor. Oiga, hermanos, qué grandeza, qué maravilla, qué amor. Ahora usted puede entender por qué aquel versículo de Juan 3:16. Mirad, ¿no es cierto? ¿Cuál amor? Porque de tal manera, dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos queridos, qué bendición. Y vamos a este tercer aspecto: un viaje pleno de poder. ¿Por qué digo, hermanos queridos, que fue un viaje pleno de poder? Porque el Señor, nuestro Salvador, fue capaz de llevar a cabo lo que se había propuesto. Saben, hermanos queridos, yo ciertamente consideraba y mucho la Biblia, la palabra de Dios, en la epístola de Romanos capítulo 8. Dice que si Él nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él también las demás cosas? Hermanos, quiero referirme a un aspecto que aquí se pone de manifiesto y con mucha claridad: ese inmenso amor del Padre por la humanidad. Pero, hermanos, es necesario que nosotros consideremos esto. ¿Sabe? Ciertamente pienso yo que si uno de mis hijos me dijera: papá, voy a dar la vida por tal persona, y créame que yo me opondría. ¿Hasta dónde está cierto, hijo, de lo que tú vas a hacer? Y créame, yo no habría tenido, y ni tendré tal vez el carácter o el coraje, de decirle: mi hijo, yo quiero que tú hagas esto por tal o cual persona. Si es preciso que des tu vida, a lo mejor que ayude, que satisfaga alguna necesidad, que vaya a orar por él, que le lleve de tal o cual sitio, gloria a Dios. Pero a que de pronto le pida: mi hijo, tú tienes que dar la vida por esta persona que te acaba de injuriar, que te acaba de hacer este mal, que quiso destruirte o se ha constituido en enemigo tuyo. Bastante difícil, ¿verdad? ¿Usted sería capaz también de pedir a un hijo o hija algo semejante? Pero, ¿sabe? El Señor Jesús sabía para lo que venía. Porque no es que este plan fue así al azar y del momento, no. Fue el momento mismo que nuestros padres, Adán y Eva, fallaron. Ahí en el huerto del Edén, cuando fueron objeto del engaño por la serpiente, el Señor dice que ya desde ese momento proveyó quién habría de venir para salvar al mundo del pecado. Y era nada más y nada menos que Jesucristo, como el Cordero sin mancha,
el Cordero perfecto, aquel que nunca tuvo pecado, como dice la palabra, se hizo pecado por nosotros. Así que, hermanos queridos, este fue un viaje pleno de poder, como dije, porque Él fue capaz de llevarlo a cabo. Todo cuanto se había planificado, todo cuanto Dios, el Padre, se había propuesto, hermanos. Así que la palabra del Señor nos muestra un aspecto muy lindo, que Él le dio, o les dio, como dice, el derecho de ser hijos de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Ese es el versículo que nosotros leímos en el Evangelio de Juan, versículo 12 del capítulo 1. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ojo hermano con esta parte, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es transferir una autoridad, le está dando el derecho de que de allí en adelante ya no sea creación de Dios, sino ya no sea criatura de Dios, sino hijo de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y eso es grande, hermanos, porque la palabra de Dios dice que con eso nos constituyó también en herederos, en coherederos. Bendito sea el Señor, aleluya. Entonces, hermanos, eso deja en clara evidencia de que todos no son hijos de Dios. No todos lo son, hermanos, porque para ser hijos de Dios hay que aceptar a Jesucristo como el único Señor y Salvador, como aquel que vino a dar su vida en el rescate o en rescate de todos nosotros. Hermanos, porque nosotros no teníamos condición de pagar un precio tan alto. Nosotros no habríamos podido resistir todo aquel sufrimiento, todo ese escarnio, toda esa burla, la muerte en la cruz, hermanos. Pero Él lo hizo por nosotros. Así que, hermanos, potestad significa derecho, gloria a Dios. Y sabe, como tercer aspecto, todos los que le acompaña y todo lo que le acompaña a dicha filiación. Hermanos queridos, esto es grande, esto es maravilloso. Esto, hermanos queridos, es digno de ser considerado, pero no solamente ahora que estamos acordándonos de las festividades. Hermanos queridos, la Navidad es recordar que el Señor vino haciendo ese viaje supremo del cielo a la tierra. Como habíamos leído, hermanos, de la libertad a las limitaciones, de la adoración a la burla, porque Él era adorado allá en el trono, bendito sea el nombre del Señor. De estar sin oposición a una tremenda contradicción aquí por los sacerdotes, Anás, Caifás y muchos más, hermanos queridos, de lo eterno a lo temporal. Oh, hermanos queridos, gloria a Dios. Por eso es que yo les decía, esto es muy difícil de ilustrar, pero yo sé que el Espíritu Santo está hablando para tu vida, mi hermano, mi hermana, para ti, amigo, amiga querida, que se han dado cita en esta mañana. Reciban esta palabra de todo corazón. Sabe, hermanos queridos, este fue un viaje pleno de poder porque se lo dio a todos aquellos que hicieron algo. ¿Qué es lo que hicieron? Le recibieron o creyeron en su nombre, gloria a Dios. Imagínense, no es nada complicado. Solamente necesitamos la sensibilidad de cada uno de nosotros, escuchar la voz de Dios, atenderla, permitir que esa palabra bendita, que esta palabra haga esa obra preciosa, como dice en Isaías, para la que fue enviada. Esta palabra no es letra muerta, es palabra viva y eficaz, como está escrito, bendito sea el Señor, y más cortante que toda espada de doble filo. Gloria a Jesús. Oh, bendito sea el Señor. Así que, hermanos, recibir o creer se explican mutuamente, porque para recibir hay que creer, y hay que creer para recibir, gloria a Dios. Por tanto, hermanos, eso dice, se lo dio a todos los que están dispuestos. ¿Qué quiere decir? A todos los que creen. Si el Señor está dispuesto para todos. ¡Qué bendición! ¡Qué maravilla, hermanos!
La pregunta es, ustedes que están escuchando, mis amigos que tal vez nunca antes hicieron esta confesión, esta profesión de fe, como nosotros decimos, de aceptar y recibir al Señor como el único y suficiente Salvador. Recuerde, Él mismo fue el que dijo, no nosotros, no es ningún pastor, no es ningún ministro. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Hermanos, recuerden la palabra del Señor. Él mismo dijo, yo vine a buscar, porque yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquello que el Señor nos dio o dejó para nuestros primeros padres, se terminó a causa de la desobediencia, del pecado. Hermanos, y el Señor quería restablecer. El Señor quería que aquello que se perdió fuera nuevamente repuesto, conquistado, reconquistado para la gloria del Señor. Bendito sea. Se lo dio a todos los que creen en su nombre. Quiere decir también que está abierto solo para aquellos que responden. Hermanos queridos, Él vino como nosotros leímos aquí. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquel verbo, aquella palabra, como está escrito en el versículo 1, y el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, pues aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero es que, hermanos queridos, esto es algo grande, esto es algo maravilloso. Yo he estado compartiendo todas las noches un versículo bíblico con respecto a eso. Y es que es grande, hermanos queridos, lo que hizo también por medio de María. Una mujer virtuosa, una mujer ciertamente sencilla, humilde, que estuvo dispuesta a aceptar un reto, un desafío, porque no era fácil, hermanos. Ella sabía a lo que se metía. Ahora que era grande, hermanos, ser la madre o constituirse en la madre del Hijo de Dios, para que naciera de su vientre. Pero eso, hermanos, tal vez muchos han perdido de vista lo que implicaba, porque la ley decía que si alguien se embarazaba sin haber entrado en matrimonio, en una relación con la bendición de Dios, tenía que ser apedreada. Por eso dice, y José, que era un hombre justo, no quería infamarla, solamente dejarla para evitar que ella pudiera ser objeto de eso. Pero es verdad que el ángel le había anunciado, ¿verdad?, a María, cómo vendría, cómo Jesús iba a ser, hermanos queridos, concebido. Era obra del Espíritu Santo. Por eso, hermanos queridos, hay que considerar aquel versículo bíblico: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando Dios te dice eso, hermano, no temas. No temas, hermanos. Imagínese, José también quería dejarla. Y ahí se apareció nuevamente el ángel y le dijo: José, no temas recibir a María, porque lo que en ella es concebido por el Espíritu Santo de Dios. Hermanos queridos, el Señor Jesús sabía para lo que tenía que venir. Y Él nunca puso justificativo alguno. Al contrario, Él nunca tuvo reparo, sino más bien cumplir. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que este viaje supremo involucre el precio que Él tenía que pagar. Propósitos y poder supremos, gloria a Dios. Hermanos queridos, ese propósito y poder supremo, yo quiero que usted lo entienda. No es solamente cuestión de decir, sí, Él vino y no, sino todo lo que aconteció, todo lo que se dio, todo lo que Él tuvo que pasar, hermanos queridos,
Por eso yo he hecho énfasis y permítame, quizá no sea el momento y digan algunos, cuando vamos a celebrar la Santa Cena, acuérdese, yo he dicho, hermanos queridos, es necesario considerar cuando el Señor dice, hacedlo en memoria de mí. Nos está pidiendo, nunca se olviden, al contrario, tengan presente lo que yo vine a hacer, ¿sí? ¿Ah? ¿Por qué vine? ¿Para qué vine? Gloria a Dios. Así que, hermanos, permítame repetirle una vez más, este viaje supremo involucra el precio, propósitos y poder supremos. Yo quiero preguntarle finalmente a usted, ¿qué significa eso para usted personalmente? Espero, hermanos queridos, que usted tenga una respuesta y sea la más indicada, la más acertada. Así que déjeme decirle, hermanos queridos, que en estas festividades nuestro pensamiento o nuestro propósito no sea la cena, no sea el regalo, no sea el árbol de Navidad, no sea el Noel, el Papá Noel, ¿sí? No sean los caramelos, sino que recordemos aquel que nació, ¿verdad? Dio su vida en rescate de todos nosotros, en todos los que habíamos de creer, y aún más nos hizo hijos del Señor. Que Dios les bendiga poderosamente, hermanos, y les doy un abrazo muy sentido así en el amor de Cristo. Vamos a orar y nos despedimos con la bendición apostólica. Amado Dios Padre Todopoderoso, pues Padre, te alabamos y te damos gracias, papito, por esta palabra, porque quizá nunca antes consideramos este viaje del Señor Jesucristo del cielo a la tierra, bendito Dios, y como fue dicho, de la gloria a qué, hermanos, al escarmiento, de la libertad a las limitaciones, de la adoración, Señor, a la burla, de estar allá sin oposición, Padre, acá la contradicción, de lo eterno, hermanos, acá lo temporal. Oh Señor bendito, Padre Todopoderoso, te rogamos que tu Santo Espíritu, Señor, sea con cada uno de nosotros y nos permita tener presente este viaje del Señor Jesucristo. Padre Santo, nosotros estamos claros de todo cuanto había en tu corazón y existe hasta ahora. Por tanto, Dios, somos muy agradecidos y cómo no alabarte por ello, Señor, cómo no adorarte. Padre bendito, ayúdanos a ser esos hijos y fieles representantes tuyos aquí. Ahora que te hemos recibido, te hemos aceptado y tenemos, Señor bendito, ese derecho de ser llamados hijos del Señor. Padre de la gloria, pues que podamos vivir llevando honra y gloria a tu nombre como hijos tuyos, Padre. En el nombre de Jesús te alabamos, te glorificamos y te damos gracias y te decimos amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu, sea con toda la iglesia y siempre, y decimos con gozo, amén. El Señor les bendiga, mis amados hermanos, y Dios mediante, nos vemos el día miércoles a las 6:30 con la enseñanza, hermanos queridos. Hasta pronto, hermanos, bendiciones.